Hola a todos, soy Juan Pablo Serra y esto es el Seminario de Viajes para Entender el Mundo. En este vídeo os voy a explicar en qué consiste el seminario y cuál es su justificación. Se trata de leer juntos una serie de textos para después comentar los pasajes más interesantes, aclarar algún punto oscuro o poco claro y relacionar lo leído con asuntos de interés en general, interés humanístico, con asuntos relacionados con los propios estudios, la carrera de Relaciones Internacionales y, si cabe, con la actualidad. La experiencia, que si hay trato, el resultado es fantástico. Lo más parecido a una reunión de expertos. Un seminario de estas características, que es un seminario permanente, dura todo el curso y tendrá 6 sesiones, más esta introducción en vídeo. Los alumnos os apuntáis por sesiones individuales y se concede un crédito por cada sesión, para lo cual hay que ver este vídeo de presentación, leer el libro en cuestión, asistir al seminario correspondiente en el que se comenta el libro y posteriormente entregar un trabajo en el que se os va a pedir que hagáis un pequeño resumen y valoración de la sesión y un análisis del régimen político y o institucional del destino visitado por el autor del libro. ¿Qué es un régimen político? Esta es una cuestión que ha obsesionado a los pensadores políticos en determinados momentos de la historia y Julien Freund, uno de los teóricos políticos más importantes del siglo XX, la abordó en un artículo que aparece en este librito traducido al español en 2017. Y en ese artículo lo primero que dice Freund es que es una noción confusa, que es difícil de entender sin adjetivos. Por ejemplo, si nos referimos a la clasificación tradicional de los regímenes, se dice que es un régimen monárquico, aristocrático o democrático. Otra manera de adjetivar un régimen es decir que es el régimen ruso, alemán, el régimen bolivariano o el régimen cubano. Esto si nos referimos al gobierno de una nación concreta. Pero otras veces el adjetivo se refiere a tipos de estructura, régimen feudal, régimen socialista, régimen capitalista, o también se puede referir al hombre que lo preside. No era extraño el siglo pasado escuchar hablar del régimen golista y en el siglo anterior del régimen napoleónico. Incluso también se puede referir a un tipo de constitución, régimen presidencialista, régimen parlamentario, asambleario, etc. Un régimen político refiere algo más que el modo de ejercer el poder. Incluye también la estructura social del grupo sobre el que se ejerce ese poder, lo cual incluye sus instituciones, la circulación de ideas y opiniones, las cosmovisiones, en definitiva. Por eso, y no por otra razón, es que la opinión, tanto la opinión corriente como la opinión refinada, contribuye a determinar la estructura y evolución de los regímenes políticos. Esta afinidad entre régimen y opinión es mucho más importante de lo que parece. Primero, las decisiones referidas al orden de una sociedad dependen de las ideas y las opiniones. Es decir, ningún orden es definitivamente inmutable. En parte por una razón obvia, y es que los problemas y necesidades de la vida cambian, pero en parte también por una razón que no es tan obvia, y es que en toda sociedad hay diferencia de opiniones sobre las medidas a tomar, el orden de las preferencias y prioridades, o sencillamente las reformas a introducir. En segundo lugar, la afinidad entre régimen y opinión es importante porque un régimen es mucho más que su constitución. De hecho, es una concepción del mundo y un estilo de vida que no son objetivamente científicos, sino que son creencias. Son creencias que inspiran a la autoridad política. En este sentido, Julien Freund pone un ejemplo que es muy ilustrativo de esta idea y es la diferencia que se puede contemplar en el modo en que trabaja un régimen democrático y una dictadura. Dice, para obrar es preciso contar con opiniones ya formadas, ¿no? Ningún líder político trabaja sin ideas, aunque no lo parezca. Pero dice, por regla general, hay una correspondencia entre estas opiniones ya formadas, entre estas ideas que orientan la acción de los hombres en el poder y la filosofía que sirve de base al régimen. Así,
este es el ejemplo, no se obra del mismo modo en una democracia de tipo occidental y en una dictadura. Ya sea porque en democracia se es más prudente en el empleo de la violencia, aunque podría no serse, simplemente es una opinión que tenemos en las democracias, ya sea porque se conforma más escrupulosamente la actividad a las disposiciones legales, es decir, igual tenemos la opinión de que una democracia, sobre todo una democracia que entendemos liberal o democracia en el marco de un Estado de Derecho, necesita más o menos que las acciones políticas parezcan legales. Pero esto es una opinión, o sea, podría hacerse de otra forma. Dice, no se obra del mismo modo en una dictadura que en una democracia, primero porque en democracias se es más prudente en el empleo de la violencia, quizá también porque se conforma más escrupulosamente la actividad política en las disposiciones legales, o sencillamente porque se deja más campo de acción a las iniciativas individuales, no están tan controladas por el poder político. Con lo cual, vemos aquí lo mismo. Las creencias inspiran a la autoridad política, le marcan de algún modo el límite de lo que puede o no puede hacer, o lo que debe y no debe hacer. Y en tercer lugar, la afinidad entre régimen y opinión es importante porque es imposible establecer científicamente la validez exclusiva de un régimen. Es imposible. No hay ninguna evidencia que nos haga preferir definitivamente un régimen a otro. Y es que todo régimen, en el fondo, se funda en la opinión elevada a principio. Así llegamos a la definición que da el propio Julian Freud sobre qué es un régimen político. Y lo define así. Dice, es la forma jurídica que adopta una unidad política por medio de la institucionalización de una opinión predominante. Es una definición precisa y completa, porque lo tiene todo. Fijaros que incluye la primera idea, que es que todo régimen descansa en prejuicios que convertimos en evidencias y aspiraciones. También está contenida la idea de que en el fondo todo régimen implica elegir una cierta política, unos ciertos valores y también el descrédito de otras políticas y valores. En el fondo un régimen implica elegir un cierto estilo de acción. Y también la definición de Freud, si se desarrolla, nos damos cuenta de una última cosa, y es que es verdad que el régimen, esa opinión predominante que se institucionaliza, marca el sistema político. Pero a la vez, cuando un régimen político se transforma en estructura política, esa estructura política influye en el conjunto de la vida social, ¿no? Modificando de alguna manera esa opinión predominante. Y es que la relación entre el régimen y creencias de una colectividad es muchísimo más íntima de la que podemos entender. Y va mucho más allá de la forma política que tenga un determinado pueblo, una determinada sociedad. ¿Es la libertad de expresión algo asociado a un solo tipo de gobierno? Es decir, ¿solo hay libertad de expresión en democracia? ¿La puede haber en monarquía o en dictadura? ¿Implica el Estado algo más que la centralización del poder, la policía y la defensa exterior? ¿Necesita un Estado separación de poderes, pluralismo de partidos, respeto a las minorías? Fijaros que en estas preguntas he estado mezclando dos cosas, porque algunas de estas instituciones son instituciones de Estado, pero otras son más propias del régimen concreto que rigen una sociedad. Por ejemplo, típicas instituciones de Estado serían la política exterior, la policía, ¿no? La seguridad interior, pero también la codificación del derecho. Un Estado necesita normas claras, firmes, codificadas y, como hemos visto por la evolución de la forma del Estado, también regidas por una norma suprema que sea la Constitución. Cuesta imaginar un Estado que no tenga algún tipo de constitución escrita. Pero por otro lado, hay otras instituciones que son más propias del régimen concreto de un lugar. Por ejemplo, la libertad de expresión es una institución de régimen, porque un Estado podría vivir sin libertad de expresión. En cambio, en determinados lugares se valora muchísimo que la gente pueda opinar, publicar y discutir aquellas cosas en las que crea, no se coarta. O no se coarta del todo, porque
aunque en determinados lugares, y en muchos, por ejemplo, en Occidente por lo general, se aprecia la libertad de expresión, también se la limita. Hay determinadas cosas que en según qué lugares no se pueden decir o publicar. Y eso no depende de lo que diga el Estado ni de lo que diga la ley. Hay cosas que no son prohibidas legalmente, pero en cambio son sancionadas socialmente. No se pueden decir a no ser que uno esté dispuesto a asumir las consecuencias. Se entiende la diferencia entre institución de Estado e institución de régimen. Pero el caso es que nos cuesta diferenciarlas. Y nos cuesta porque nos cuesta percibir cómo es el régimen en que vivimos. ¿Por qué? Sencillamente porque en el régimen estamos. En esto me baso en el gran Ortega y Gasset, cuya obra es muy iluminadora a este respecto. La idea fundamental de este texto clásico, según Ortega, es que para comprender un periodo histórico tenemos que mirar cuál es la mentalidad de un pueblo. Y la mentalidad de un pueblo se define por dos tipos de contenidos intelectuales, por así llamarlo. Uno que es creencia o idea-creencia, que le llama Ortega, y otro que es idea-ocurrencia. Ideas y creencias, vamos a diferenciarlo. Dice Ortega, en las creencias estamos. Son, por así decirlo, creencias operativas. Es lo que damos por supuesto en lo que decimos, hablamos, interactuamos, suponemos, etc. Pero las ideas las tenemos. Las ideas, en cierta manera, son el producto de un esfuerzo intelectual por juzgar algo. Y después pasan a la vida en forma de creencia. Algo parecido ocurre en el régimen. En un régimen estamos. Y solo nos damos cuenta de que tenemos un determinado tipo de régimen cuando este régimen entra en crisis. El ejemplo paradigmático de esto lo podríamos ver hoy en día con las crisis de las democracias liberales. Sin embargo, a veces no es estrictamente indispensable que un régimen entre en crisis para que seamos conscientes de lo que tenemos. ¿A qué me refiero? En la medida en que todos estamos en las creencias de nuestro tiempo y lugar, no somos conscientes de la vigencia que tienen en nuestra propia vida. Pero cuando entramos en relación con el otro, entonces sí podemos darnos cuenta de lo que creemos, justamente por el contraste que experimentamos al notar aquello que mueve e inspira al otro y lo que me mueve e inspira a mí. Esto es lo que sucede en la buena literatura de viajes, cuya estructura y forma suele ser muy parecida. Se trata de un escritor que da forma a su experiencia viajera haciendo notar aquellos aspectos que llaman su atención del destino al que viaja. En este sentido, el escritor de libros de viajes es muy diferente al turista. El turista pasa su vista por todas partes, hace fotos, prueba cositas, pero le falta la experiencia reflexiva, le falta dar forma a esa experiencia. Esto es lo que hacen los buenos libros de viaje. Te cuentan lo que les llama la atención. ¿Y qué es lo que le llama la atención a un escritor de libros de viaje? Aquello que contrasta con lo que trae de casa. En ese sentido, todo buen libro de viaje ayuda a entender lo extranjero y ayuda a entender lo propio. Pues bien, ¿qué tiene que ver todo esto con relaciones internacionales? ¿Por qué hacemos un seminario de estas características en este grado? En su imprescindible, a la vez que concisa, guía para estudiantes, Angelo Codevilla define las relaciones internacionales como el arte por el cual tratan entre sí gobernantes y pueblos. Y añade que es un arte no definido por teoría alguna, sino más bien por aquellos que lo practican. Diplomáticos, hombres de Estado, gobernantes, podríamos añadir dirigentes, líderes empresariales, gente influyente que trata con extranjeros, etcétera, etcétera. Ciertamente hay teorías sobre las relaciones internacionales y son teorías que estudiamos para aprender cómo difieren entre sí los pueblos y sus sistemas políticos y también los modos en que interactúan entre sí un pueblo con su sistema y con otro pueblo y su propio sistema. Pero en el fondo lo que todo internacionalista quiere saber es cómo se comporta en tal o cual época un pueblo, cuál es su personalidad. Esto nos interesa más que saber en qué se parecen a nosotros. Ahora bien, la personalidad internacional de un pueblo
depende en gran medida de su régimen político. Y entonces volvemos a la idea de Freud. Recordad, todo régimen descansa sobre los prejuicios, los valores y la opinión predominante de una colectividad. Ryszard Kapuscinski, periodista, reportero, maestro, dijo una vez que lo que le movía a viajar por el mundo tenía raíces en la vieja preocupación de Heródoto por entender las causas que explican la guerra entre los hombres y también, aunque en menor medida, por la necesidad de recordarlo. Un seminario sobre libros de viaje pienso que no puede ser otra cosa sino una invitación a cruzar la frontera y descubrir al otro en su particularidad, incorporando sin destruir su propia visión del mundo. Sed bienvenidos y disfrutad del viaje.